En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos junto a usted, hoy jueves 17 de julio, y como siempre con ese espíritu que tiene Revelando de hacerlo bien para acompañarle, entretenerle e informarle en esta... eh, en este día especial, porque, bueno, aquí en la región de Valparaíso, pese que está helado durante la madrugada, el sol calienta. Así que es una buena noticia. Y para continuar, quiero presentar a mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué me cuentas? Muy buenas tardes, estimados auditores, y muy buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, la verdad es que estamos, eh, hemos cruzado la mitad del mes de julio y aparentemente no se aprecian posibilidades de lluvia en los días futuros, pero siempre tenemos la esperanza que en el futuro haya harta agua, porque eso es lo que necesitamos. Y además, las lluvias hacen también temperar un poco el ambiente, ¿ah? Los días de lluvia son menos fríos que los días despejados, como hemos tenido en los últimos días. Muy contento y, bueno, Enrique, que como es tradicional, quiero saludar a nuestros técnicos, a don Luis Salina y don Gerardo Terán. Siempre los nombramos porque son parte muy importante de nuestro programa. Son los que hacen que posible que que ustedes reciban en forma adecuada este programa, técnicamente hablando, y que llegue en buenas condiciones a sus receptores. Así que muy contento, Enrique, en este día 17 de julio. Así es, también tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, y que ya estamos próximos a cumplir un decenio al aire con este programa y quizás tendremos algunas sorpresas más adelante. Oye, pero tú hablabas de la lluvia Pero la humedad también hace estragos, ¿ah? Cuando llueve, la humedad que queda después, viene el sol y se produce un efecto que origina eh, enfermedades respiratorias y que eso no es bueno, así que hay que estar preocupado y prevenir ese tipo de situaciones cuando llueve. Oye, y esto del agua a mí no deja de llamarme la atención teniendo tanta agua Chile, porque estamos en el sur, tenemos lagos, ríos que desembocan al mar y parten, quién sabe para dónde esas aguas, y nosotros no somos capaces de trasladar esta agua hacia los territorios de Chile que necesitan más agua. Siempre lo hemos repetido incansablemente. Hace 2000 años atrás los romanos hicieron pero acueductos de cientos de kilómetros para trasladar el agua. Y nosotros aquí con toda la tecnología y la capacidad que existe en el siglo XXI, Ujú. nada. No sé qué piensas tú al respecto. ¿Dónde están nuestros líderes, nuestros gobernantes, nuestros directivos que no hacen alguna acción en ese sentido? Entonces estamos, bueno, con el tema de las plantas desalinizadoras, algo se está
arreglando, pero creo que es poco, ¿o no, Carlos? Mira, yo tengo una opinión, digamos, bien concreta respecto a eso. ¿Ah? Eh, Cada región tiene su capacidad acuícola. ¿Ah? Eh, si tú sacas agua del sur, se producen también ciertos perjuicios en esa zona. Se ha estudiado varias veces el haber hecho un acueducto desde el sur de la zona de Aysén a la zona central. Y bueno, todos sabemos la geografía que tenemos, no es fácil. Y por eso que una solución de las plantas desaladoras, yo diría que es parte importante del plan que se tiene. Además, no hay que perder de vista, Juan Enrique, de que los ríos tienen también funciones que no se habla mucho de eso. ¿Ah? Los esteros y los lugares donde sale eh, agua también son generadoras de lo que es la costa en cuanto a las playas. Si tú eliminas el traslado de sedimento de los esteros y los ríos, seguramente perderíamos playas. Por lo tanto, es un sistema bastante engranado y muy bien engranado. Y yo realmente confío especialmente en que Chile pueda hacer efectivamente uso de la mayor cantidad de agua que tiene, que es el Océano Pacífico. Ya tenemos la zona de Antofagasta, un ejemplo, donde se ha aumentado en forma importante la entrega de agua a la población. ¿No? Está alimentada en forma muy importante por las plantas desalinizadoras que hay ahí. Recordemos que las plantas desalinizadoras se originaron en el norte principalmente para resolver el problema de las mineras, pero obviamente se ha visto que efectivamente pueden ser plantas multipropósito, digamos, para entregar también agua potable a las poblaciones. Así que el agua mira, hay que tratar de mantener la naturaleza, ojalá en la mejor forma posible, porque si tú dejas de que el agua o impides que el agua llegue al mar, se producen efectos no deseados también desde varios puntos de vista. Bueno, claro, hay distintos puntos de vista, como bien lo menciona Carlos, pero vamos a la pregunta, ¿qué puede hacer usted, estimado auditor? ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar, cooperar en este tema del agua y de la escasez y las sequías? Bueno, hay que ahorrar agua. Entonces, hay muchos métodos y yo invito a nuestros auditores para que capten esto y, bueno, ahorren agua. Además, la cuenta del agua potable les va a salir más barata si ustedes ahorran. Así que hay un doble beneficio. Usted ahorra dinero y además el país puede a lo mejor enfrentar mejor las épocas de sequía. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, ¿ya? La verdad es que el agua es vital para la vida, por lo tanto, es un elemento eh, que hay que cuidar, que hay que administrar adecuadamente y que hay que dejar que produzca su mejor efecto, que es, por ejemplo, los regadíos agrícolas, ¿ah? Para tener buenas hortalizas, buenas frutas, y que Chile la tiene, por supuesto. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y a lo mejor para del resto de la comunidad, me refiero al área industrial, e incluso también a la población, alimentarla con agua que provenga de las plantas desalinizadoras, que además científicamente han mejorado mucho en el último tiempo. Claro que sí. Bueno, podríamos seguir hablando mucho de este tema. Hay que hablar también de las plantas de tratamiento de agua que después se pueden utilizar para otros fines. Y lo importante que es el agua para el ser humano. Usted debe tomar y hidratarse correctamente, estimado auditor. Bueno, vamos a salirnos del tema del agua y entrar a lo que tradicionalmente hacemos al inicio de nuestro programa y son estos saludos especiales. Saludos especiales a los mártires de Carabineros de Chile, esta gran institución que nos brinda tranquilidad y paz. Y recordar entonces aquellos funcionarios de Carabineros de Chile que perdieron la vida en el servicio a la patria un día como hoy, 17 de julio. Carlos, tú tienes ahí, parece la lista.
Sí, bueno, yo quiero nombrar al teniente Armando Bascuñán Godoy, que falleció en 1946 en un accidente de tránsito, perteneciente a la segunda comisaría de Arica, al cabo José Gregorio Torres Cancino, quien falleció el año 1951 por asfixia, por inversión al caer a un estero. Pertenecía a la primera comisaría de Constitución. También tenemos al cabo segundo don Raúl Antonio Orellana Gutiérrez. Fue herido a bala por un delincuente el año 1985 y pertenecía a la primera comisaría de Santiago Centro. Así es. Y Bueno, esto es lo que queríamos nombrar porque en realidad son personas, son seres humanos, son padres de familia que dejaron todo por brindarnos a nosotros lo que siempre hablamos, seguridad, tranquilidad. Creo que es merecido el saludo también a las familias de estos mártires de carabineros que han colaborado y han llegado a rendir la vida por el país, por la patria. Recordar también que en julio fueron 99, en el mes de julio, 99 carabineros que rindieron la vida en actividades del servicio. Así es. Es lamentable recordar esto, Carlos, ¿no crees tú? Pero es una realidad que traemos a colación para que la gente, usted, estimado auditor, tenga en consideración lo que hacen los carabineros y aquí están expuestos. Y bueno, y tienen más de 1.200 y tantos mártires. Carlos, bueno, efectivamente, ese es el propósito. Primero, rendir un homenaje a las personas que han rendido su vida en cumplimiento de su deber, y cuya función es precisamente darnos protección. Y lo hacemos recurrentemente en todos nuestros programas porque creemos importante que la ciudadanía, ustedes, nuestros auditores, lo tengan presente siempre, porque el listado es largo. Uno ve que siempre hay dos, tres, cuatro, cinco, hasta 10 funcionarios de carabineros, servidores, que, eh, que perdieron la vida, que pierden la vida en un día determinado del año. Todos los días hay fallecidos. Y en este minuto, estos carabineros que están en servicio están cumpliendo su deber, están protegiendo las carreteras, las ciudades, patrullando en las fronteras, están persiguiendo el crimen organizado, están haciendo investigaciones, están haciendo procesos judiciales. Así que la amplitud de lo que hacen es enorme y el servicio que presta es también invaluable. oye, es cuestión de leer o escuchar las noticias día a día. Hoy día leía yo que Carabineros se había enfrentado a 5 delincuentes que habían robado un auto y se escaparon de un control de Carabineros y lo enfrentaron a balazo los delincuentes, pues, y dentro de ellos habían hasta menores de edad, de 13 años, algo así, y todos con antecedentes, pues, estimado auditor. A eso se enfrenta Carabineros. Tuvieron que hacer uso de su arma de fuego en defensa propia. Bueno, finalmente los delincuentes también sacaron su parte, falleció uno y quedaron 2 o 3 heridos. Pero a eso se arriesga Carabineros, a enfrentarse hoy en día a balazos, como se dice, para poder defenderse y también para evitar que estos delincuentes sigan cometiendo fechoría y a veces también asesinatos, crímenes, etcétera. Realmente es loable la función que cumple Carabineros y no podemos dejar de mencionarlo en todos nuestros programas. Carlos, no sé si quieres agregar algo más. No, no, solamente saludar a la institución, esta noble institución, bueno, resaltar todo lo que hemos mencionado en el día y la importancia que tiene esta institución para el buen funcionamiento de nuestro país, para la tranquilidad de la población. Por eso que lo nombramos en cada uno de nuestros programas. Y nos da pauta ahora o paso para ir a nuestra editorial.
hablaba recién, Carlos, de las instituciones. Claro, las instituciones del Estado, que son fundamentales. Y como mencionaba yo también, la situación de inseguridad que estamos viviendo y todo lo que usted ve que sucede en la Araucanía, eh, problemas de colusión, de corrupción. Bueno, ¿para qué vamos a seguir nombrando? Nuestro país lamentablemente está en una serie de crisis, crisis política, crisis de ética, etcétera. Y hoy día queremos hablar de eso. ¿Nuestras instituciones fundamentales están en riesgo? ¿Y cuáles son nuestras instituciones fundamentales, estimado auditor? Bueno, ya mencionó una, Carlos, las Fuerzas Armadas y las policías, carabineros, la PDI. ¿Cuáles son las otras instituciones? Los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial, con toda su organización, poder legislativo, el Congreso, ¿se fija? Ahí también podemos hablar la falta de aprobación que tienen los políticos o los parlamentarios hoy en día en nuestro país. Entonces uno empieza a dudar qué está pasando con nuestras instituciones fundamentales. Bueno, puedo citar otras, la Contraloría General de República, el Servicio Electoral, eh, Banco Central, Tribunal Constitucional, bueno, son muchas. He nombrado, yo creo, las más representativas. Y de eso entonces queremos eh, conversar un poco porque yo creo que la duda está. Yo pienso que nuestras instituciones fundamentales aún no están en riesgo, pero algo está sucediendo y creo que en este momento el gobierno debiera dar señales claras de cambio de rumbo en cuanto a eliminar todo aquello que va ligado a la corrupción, también a mejorar lo que es la seguridad, porque estamos realmente, yo creo, todo Chile, muy, pero muy preocupados. ¿Están en riesgo las instituciones en Chile? Carlos. Juan Enrique, es un tema muy interesante y creo que debemos darle la mayor relevancia, porque efectivamente una de las cosas que nosotros teníamos y nos vanagloriábamos era, era lo robusta que era nuestra institucionalidad. Eh, y cuando uno empieza a revisar, efectivamente la institucionalidad, y entiéndase con eso la constitución y las leyes, efectivamente son herramientas poderosas para tener un país tranquilo, un país que funcione. Pero en el último tiempo nos hemos visto con situaciones que no conocíamos, ¿ah? O que no teníamos, ¿ah? O a lo mejor las teníamos levemente, pero no teníamos conocimiento, y que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Una es la integridad de las personas eh, que están en las instituciones fundamentales de Chile. Ese es por una parte. Y el otro es algo que también es novedoso para nosotros, el crimen organizado, el narcotráfico, que nosotros siempre hemos escuchado y nos informábamos, pero siempre como algo lejano, lo que ocurría en otros países con la institucionalidad, qué es lo que ocurría con el narcotráfico. Y la verdad es que ahora nos estamos dando cuenta que lo tenemos a las puertas con varios casos ya. ¿Ah? Eh, en el primer punto, que tiene que ver con la integridad de las personas, estamos viendo que hay desidia en las autoridades distintas de distintas instituciones porque no cumplen lo que está en la ley, no cumplen con la constitución, no usan las herramientas que la institucionalidad les da y no la cumplen por desidia o tal vez por algún interés ideológico, ¿ah? Que también es grave, es muy grave. Y ahora, en los últimos días, donde más ha resaltado lo que está pasando con el crimen organizado, ¿ah? Donde se han descubierto cosas donde, en instituciones donde uno podría decir no va a ocurrir nunca. Por lo tanto, si uno se pregunta, ¿está en riesgo? Yo creo que sí está en riesgo, pero, pero en este minuto tiene la fortaleza para enfrentarlo. Ahora,
¿Cuál es la parte que uno echa de menos? La voluntad política de cumplir con las leyes, de sancionar a los que incumplen o a los que no trabajan o a los que no cumplen con su deber. Eh, Tenemos irregularidades en los municipios, en el sistema carcelario, en el impuesto interno. Hemos visto la falta de ética con las licencias médicas. Entonces, esa combinación es muy mala, esa combinación de desidia en el trabajo, negligencia o ideología con el narcotráfico. Entonces, efectivamente tenemos que tomar medidas para reforzar nuestra institucionalidad, pero no solamente eso, porque reforzar la institucionalidad significa establecer leyes y una serie de instrumentos, pero también tenemos que fortalecer el recurso humano que está trabajando en el Estado, porque nosotros confiamos cuando impuestos internos nos dice, oiga, usted tiene que pagar estos impuestos, uno dice, bueno, eso está bien calculado, está bien hecho, uno generalmente no duda. O cuando dice, oye, el juez emitió tal resolución, uno también dice, oye, debe estar bien, porque el juez debe haber visto todos los antecedentes y resolvió eso. Pero estamos viendo que eso en algunos casos falla. ¿Cómo vemos en forma tan grave, tan perjudicial, que cómo está funcionando el sistema carcelario? O sea, las grandes bandas del crimen organizado muchas veces se dirigen desde las cárceles eh, y, y no hemos hecho nada, no estamos haciendo nada. Por lo tanto, necesitamos cambiar de rumbo, necesitamos analizar con objetividad cuáles son los elementos y los instrumentos que tenemos que utilizar para cambiar de rumbo, para no vernos con nuestras instituciones destruidas. Juan Enrique. Sí, yo quiero volver a las instituciones fundamentales que las mencioné así rápidamente, los poderes del Estado, la Contraloría, qué sé yo, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Quiero insistir en esto, porque como bien decía Carlos, estas instituciones son como la columna vertebral del Estado de Chile. Así que si ella se resquebraja, vamos a llegar a no tener un gobierno legítimo, falla la justicia, no hay seguridad y tampoco funciona entonces la democracia. Ese es un punto. Y el otro es que las instituciones, cualquiera que usted nombre, están conformadas por personas. Y ahí es donde tenemos esta crisis de moral muy, muy grave en nuestro país, porque finalmente los que cometen los errores, omisiones o abiertamente, voluntariamente toman decisiones que no corresponden, son las personas, ¿no es cierto? Entonces ahí yo haría el punto clave, que lo hemos repetido muchas veces en este programa y yo creo que nuestros auditores ya deben estar cansados de escucharlo, pero eso va a usted, pues, estimado auditor. Usted tiene que darle principios y valores a sus hijos, en su familia, a sus cercanos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con el ejemplo y educando, diciéndole a los niños que hay que hacer las cosas como corresponden, que hay que hablar con la verdad, que hay que ser probo, que hay que ser responsable. Eso nos falta. Y ahora usted ve, el director del Servicio de Impuesto Interno asumió ese cargo no hace mucho y resulta que este caballero tiene unas irregularidades con una propiedad, pues. ¿Cómo es posible? Se fija, por eso que nuestra sociedad está realmente traspasada por ese mal perverso que la gente busca su lucro personal. O le dicen, lo hago mañana, total, lo hago pasado mañana. Y así pasa según el señor del Servicio de Impuesto Interno, Javier Echeverry, lleva 9 años con una edificación que no ha regularizado. 9 años. Y él no es un persona cualquiera, o sea, es una persona preparada, profesional y sabe cómo hacer las cosas. Pues no venga a decir que le han puesto problemas, no sé. Yo creo que está de más. Bueno, tú nombraste el caso de la liberación de un sicario, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro caso que la gente no hace bien la pega, estimado auditor. Si ese es el punto. Las instituciones flaquean porque nosotros, las personas, los ciudadanos, no hacemos la pega bien. Y eso es un deber ético, prioritario, primordial. Una persona no puede hacer en forma expresa
una acción que vaya contra las leyes. Realmente es perjudicial y tremendamente doloroso lo que estoy diciendo. Vea el tema de las, ¿cómo se llama? Las casos de fundaciones, convenios. Parlamentarios, esta diputada, la señora Pérez, bueno, creo que todavía está con arresto domiciliario por estar involucrada en manejo de plata. ¿Y cuánto más hay? ¿Y cuánto desconocemos? Bueno, ¿las instituciones están en riesgo? Sí, yo diría que sí, pero por culpa de las personas. ¿Y cómo puede actuar usted? Elija bien las personas. Usted va a elegir ahora a fin de año parlamentarios nuevos, un presidente nuevo. Elija bien, por favor, infórmese. No se deje llevar por los voladores de luces. Bueno, se nos ha pasado rápidamente la primera parte de nuestro programa de hoy y tenemos que ir a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando su programa de lunes a viernes en este horario, de 6 a 7 de la tarde. Y como siempre, los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Hablamos un poco de la pausa musical, Carlos, un tema romántico, ¿no? Como es nuestra característica, me parece. Te vi en un tren, intérprete Los Enanitos Verdes. Para mí, escuchando la canción y leyendo la letra más en detalle, habla de un amor a primera vista y como un imposible, porque al parecer es un joven que no se atreve a hablarle a esta hermosa joven que lo ha encandilado justo cuando va partiendo el tren y él no tiene palabras para decirle lo que siente. Es bonito tema, Los Enanitos Verdes. Carlos. Efectivamente, la canción es muy bonita y la elegí para esta oportunidad porque es alegre, es rítmica, además es del año 1987, un recuerdo, y Los Enanitos Verdes, un conjunto que de alguna manera está cercano a nosotros porque es un grupo mendocino. Así que espero que hayan disfrutado de esta canción rítmica y un bonito recuerdo. Por supuesto que sí. Oye, en el intermedio aquí, mientras nuestros auditores escuchaban la pausa musical, estaba leyendo algunas noticias y veía con asombro que, claro, yo mencioné al inicio del programa que el sol estaba dando algo de calor, pero las madrugadas estaban muy heladas. Y esta madrugada tuvimos temperaturas bajo cero aquí, muy cerca de Valparaíso, en Casablanca, -3 grados, algo así, y otras, muchas comunas más hacia el interior con temperaturas bajo cero. Así que deben de haber amanecido con escarcha y deben de haber sufrido los automovilistas con los vehículos que quedan con los vidrios todos escarchados y la gente con el frío, sobre todo los madrugadores. Así que hay que abrigarse bien. Oye, también quería aprovechar de saludar eh, a los marinos. Nosotros que estuvimos en la Armada, que estamos auspiciados por la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, no podemos dejar de mencionar algunos hitos importantes en nuestra Armada, como lo es, por ejemplo, el fallecimiento del cirujano Cornelio Guzmán. Un fallecimiento que, bueno, fue hace sus años, fue en 1928, pero en un día como hoy, un 17 de julio. Y mucha gente dirá, ¿y quién fue el Cornelio Guzmán? ¿Quién fue este médico? Bueno, estimado auditor, Cornelio Guzmán, el doctor, fue el médico de la Esmeralda de Prat, y él sobrevive al combate naval de Iquique y bueno, después continúa su carrera y finalmente fallece un día como hoy en 1928. La Armada le rinde honor y recuerdo con el nombre del Hospital Naval de Punta Arenas o de Magallanes, que se llama Cirujano Guzmán, recordando esta figura de este noble profesional que intentó por todos los medios posibles en esa fecha ayudar a los heridos en el combate naval de Iquique.
Y recomiendo que busquen antecedentes porque tiene él escrito parte de sus recuerdos de ese día, 21 de mayo de 1879. Y Carlos, no sé si quieres agregar tú algo, pero hay otro saludo que tenemos que mandar a un buque, ¿o no? Sí, bueno, antes de eso, decir, digamos, de que nuestros héroes eh, navales son de la más amplia gama de la sociedad. ¿M? Y en este caso, un médico, digamos que, bueno, uno de los sobrevivientes. Así que creo que es muy merecido el homenaje y es bueno que los chilenos lo recuerden y porque efectivamente los médicos en la Armada cumplen una importante función. Los hospitales navales son instituciones de, de alto nivel, así que también, ¿no es cierto? Esto nos permite saludar a todos los médicos, ¿ah? En las distintas especialidades eh, que son parte de la institución. Así que eso quería agregar. Y bueno, y respecto a otro evento importante que ocurrió para la Armada de Chile, el año 2006, en un día como hoy, en la base naval de Den Helder, fue izado el pabellón nacional en la fragata Capitán Prat, en los Países Bajos. Así que también 19 años es una buena cantidad de prestar servicio a nuestra institución, una unidad de alta tecnología, de gran poderío y que obviamente es un elemento vital de nuestra escuadra nacional. Así que un saludo eh, para todas las personas que han tripulado ese buque a través de estos largos años y que sigue prestando servicios valiosísimos a nuestra institución. Es un orgullo para Chile tener buques de esta magnitud, ¿ah? De esta magnitud bélica me refiero, ya en el sentido de que permite resguardar adecuadamente nuestra soberanía en el mar. Oye, sí, y estaba recordando, por supuesto, en la Armada han existido varias naves, varios buques con el nombre de Capitán Arturo Prat. Y el primero fue, parece que en la siglo XIX, un acorazado, y después que estuvo como 40 años en servicio hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y después llegó un crucero americano. Yo fui dotación de ese crucero, Capitán Pratt, y después en los 80 llegó un destructor británico que también llevó el nombre de Capitán Pratt. Por Tipo supuesto, estimado County, auditor, que la Armada no puede dejar de tener una unidad con el nombre de su héroe máximo. Así que un recuerdo también para nuestro querido Arturo Prat Chacón. oye, y con el número 11 que era el número de Arturo Prat en la Escuela Naval. ¿Ah? Esa es una cosa también muy significativa para todos nosotros. Toda unidad que tiene el nombre de Capitán Prat lleva como numeral naval el 11. Mira, buen detalle para que lo conozcan nuestros eh, auditores. Y como recuerdo, yo tengo en mente que en la Escuela Naval, en la página 11 de los libros, uno debía colocar su nombre, una cosa así. También era un recuerdo precisamente eh, al capitán Pratt. Bueno, continuemos avanzando y vamos a pasar a un tema internacional, muy actual o reciente, diría yo, que siempre nos sorprende porque uno dice, ¿cómo es posible? Como que por un lado se escuchan voces de líderes mundiales que buscan la paz en Medio Oriente y hoy en día nuevamente tenemos una noticia: Israel bombardea Damasco, ¿no? Si no me equivoco, el Ministerio de Defensa. O sea, en el centro de Damasco me imagino que es. No sé, Carlos, ¿tienes algo que comentar al respecto? Sí, bueno, y parte de algunas áreas militares también de los suburbios de Damasco, porque los ataques fueron dirigidos, digamos, no es un ataque a la ciudad como población, sino que a determinados lugares. Pero
Es difícil, digamos, tener claridad respecto de la motivación, pero hemos conversado muchas veces el hecho de que Israel está desde su creación en el año 1948 sometido a altísimos riesgos bélicos de ataques y tiene que ejercer tareas para asegurar su sobrevivencia o supervivencia. En este caso, digamos, lo hizo en reparticiones militares. Esto está en desarrollo, digamos, porque eleva la tensión que existe en el Medio Oriente y obviamente también es un elemento que dificulta la paz en general y hay que estar atento a lo que está ocurriendo, porque efectivamente es importante ver cómo va evolucionando, porque ahí en Medio Oriente están involucrados varios países. Ya vimos la crisis con Irán, vemos lo que pasa con la Franja de Gaza, vemos lo que pasa en el Líbano, lo que pasó, y ahora, ¿no es cierto?, lo que pasó en en este ataque a Siria, a Damasco, porque debe haber alguna información de inteligencia que era altamente riesgosa para el Estado de Israel. Oye, Carlos, yo estaba buscando antecedentes de lo que tú mencionas y claro, uno dice, ¿por qué ataca Siria, Israel? Y aquí las autoridades israelitas han mencionado que es para proteger a la minoría drusa del sur. Entonces, se fija que aquí, minoría drusa, hay un problema de naciones, de distintas etnias que también se interponen en esta situación en el Medio Oriente. Es realmente difícil comprender porque uno dice, bueno, ¿y por qué se mete Israel en eso? Ahí está la pregunta. Hay consideraciones de orden político, religioso, de distintas etnias que realmente hacen muy complejo el tema y hacen difícil comprender. Yo realmente tengo mis dudas en este tipo de acciones, en la cual Israel sin duda está asumiendo un rol como de rector. Eso es lo que él desea el país, sobre todo su primer ministro, de controlar el sector de modo que no tenga riesgos Mm. el de los países limítrofes que en general son contrarios a que Israel exista. Esa es la gran verdad. Bueno, es triste la noticia y creo que lo más triste es porque fallecen personas, pues y a veces civiles, por mucho que se diga que se atacó una instalación militar o el Ministerio de Defensa en este caso, probablemente ahí trabajan civiles también que son afectados. Carlos. Bueno, aquí hay que tener presente también, tal como tú mencionabas, los problemas de carácter religioso y étnico, porque recordemos que en el territorio Siria el Líbano existe población drusa y también están los kurdos que están ahí en el norte de Siria y que son, yo diría que son más cercanas a Israel, ¿ya? Y que están muchas veces sometidas por los árabes, porque recordemos que las fronteras en esa zona son fronteras que hizo el colonialismo inglés y francés. Entonces, hay territorios que involucran a poblaciones de distinta religión, de distinta etnia, y que en algunos casos son agredidas, digamos, ¿ah? O tratadas de desplazar o de eliminar. Entonces, esa es una situación, pero yo pienso que debe haber un fundamento también más importante que ese, ¿ah? Porque Debiera, efectivamente debiera. debiera, ¿cierto? Y no, y yo creo que es así. Lo que pasa es que a lo mejor se da esa explicación, pero deben haber razones de carácter estratégico y militar que hacen que se haya realizado esta acción y que obviamente Israel las debe considerar como una importante amenaza. Bueno, es un tema, como bien decía
Carlos, en desarrollo y de una complejidad que es a veces muy difícil de comprender. Hay que entrar al mapa, hay que entrar a los libros, estudiar. Es la única forma que uno pudiera tener una visión más clara. Pero de hecho, hoy día, digamos, hay muchas instituciones internacionales que están reprobando lo que hace Israel, ¿ah? Ojo con eso, porque está encendiendo la mecha nuevamente en el Medio Oriente, está intensificando la crisis que existe. Entonces, no es bienvenido por las instituciones internacionales y por las potencias también, porque causa ruido, y más que ruido, causa muerte. Estimados auditores, ahora vamos a cambiar a otro tema internacional interesante, Ucrania y el cambio de políticas de Donald Trump. Porque Donald Trump un día le ofrece una cosa a Ucrania, después lo agrede verbalmente, por decirlo a eso, dice que Zelensky es un dictador, y después trata de interferir de modo de hacer la paz, pero se reúne con otros y no incluye a Ucrania. Es bien, ¿cómo se dice?, cambiante la política de Donald Trump. Algo quizás nos puede comentar Carlos, porque él está muy preocupado de este tema. Carlos. Bueno, no, mira, la verdad es que eh, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ha estado completamente alejado de todas las previsiones que se tenían. ¿Ah? En primer lugar, de Rusia, que creyó que iba a ser una invasión prácticamente sin oposición y que iba a controlar el país completo. Y hemos visto que no ha sido así. Segundo, hay una gran diferencia de poderío militar entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, también uno podría prever que esto se iba a resolver rápidamente. Eh, Sin embargo, no ha sido así y Ucrania ha realizado, yo diría, una gran estrategia defensiva, eh, incluso con tintes agresivos, ¿no es cierto? Porque ha atacado territorio ruso. Y además ha contado con el apoyo eh, no militar, pero militar en un sentido de entregar apoyo de armamento y logístico a Ucrania por parte de los países europeos, específicamente de la OTAN. Y sin embargo, en el último tiempo, Estados Unidos había como dejado de lado o le había restado importancia a Ucrania, lo que significaba un mal pronóstico para ese país. Sin embargo, ahora ha establecido la posibilidad de dotarlo de misiles de largo alcance. Y además de los misiles Patriot, que son de una alta tecnología para la defensa. Por lo tanto, esto cambia probablemente en forma importante el panorama estratégico y bélico. No sabemos cuál es el futuro, porque tal como decía Juan Enrique, probablemente o en algún puede ocurrir que Donald Trump cambie de opinión. Lo que está claro, digamos, es que no está, no concuerda ya con Vladimir Putin. Por lo tanto, yo creo que ahora lo que está haciendo Estados Unidos es involucrarse, pero a través de los países europeos. Así que no sabemos, y esto pareciera indicar que tiene para mucho tiempo más, porque, porque Rusia no va a ceder y Ucrania va a tener mayor poderío para poder hacer sus operaciones de tal manera yo diría, de hacer una guerra de desgaste, ¿ah? Porque hay indicios claros de que Rusia está con graves problemas económicos, está con una serie de dificultades que se le hace complicado continuar esta guerra en las condiciones que lo está haciendo hasta ahora. O sea, no sabemos cómo va a evolucionar a futuro y tampoco tenemos absolutamente claro cómo va a reaccionar otras potencias como China y Corea del Norte, que pueden ser un sostén de Rusia, pero si cambian de opinión, la situación se va a ver muy complicada para Rusia y muy favorecida para los intereses de Ucrania. También es una cosa que está en evolución
y sabemos, vamos a ver qué apoyo y qué armas le va a prestar Occidente a Ucrania para enfrentar esta guerra. Sí, pero mientras tanto siguen los bombardeos y sigue falleciendo gente. Eso es lo triste de esta guerra y de todas las guerras, estimados auditores. La guerra no es buena, es la última instancia. Yo quizás podría justificarse cuando se está defendiendo el propio territorio, pero estas guerras de, de invasión como la que ha hecho Rusia, yo creo que a esta altura del partido, siglo XXI, como que ya no tienen mucho respaldo internacional. Nuestro mejor deseo es que esto termine pronto. Y así vamos a ir al área nacional, Carlos, porque también hay temas interesantes que tenemos para ustedes, estimados auditores, en lo que es el ámbito nacional. Ya mencionamos algo del caso del director del Servicio de Impuesto Interno. No sé si quieres profundizar algo al respecto, pero es parte de la crisis que mencionábamos, crisis ética que está viviendo nuestro país y en la cual, insisto y reitero y repito, estimados auditores, nosotros, los ciudadanos, sobre todo los padres de familia, tenemos mucho que decir, instruyendo, formando a nuestros hijos con principios sólidos, apegados a la verdad, apegados a ser responsables y probos. Y aquí vemos el caso del jefe, el director del Servicio de Impuesto Interno, Javier Echeverri, que tiene esta situación que sale a la luz a raíz de una investigación periodística que tiene un retraso de 9 años en regularizar una vivienda y habría un atraso en el pago de contribuciones, por lo tanto. Un tema, o sea, yo espero que durante el día de hoy, al término del día de hoy, ya esté claro y este señor decida retirarse, porque no tiene respaldo alguno lo que él ha hecho para estar ahí al mando del Servicio de Impuestos Internos de Chile. Carlos. Bueno, efectivamente, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la ética. Él, Javier Echeverry, está en ese cargo precisamente para preocuparse de que todos los chilenos paguen los impuestos. Entonces ahora se descubre que él está incumpliendo esta obligación de pagar las contribuciones, que uno podrá pensar que son justas o injustas, pero es la ley. En este momento lo que se paga de contribuciones y la persona que tiene que dirigir, o sea, todo el mecanismo para recaudar los impuestos está en falta con ellos. Es algo impresentable, además, yo diría que llama mucho la atención porque esto lleva 9 años, o sea, no es que no haya pagado las contribuciones el año pasado, no, 9 años. Entonces es impresentable. Y esto es parte, digamos, de lo que hablábamos en nuestra editorial, ¿no es cierto? De que parte importante de nuestra crisis está en las faltas y en la falta de probidad, en la falta de eficiencia, en la falta de responsabilidad, en la falta de cumplimiento del deber de las autoridades que están en este momento a cargo de las diferentes instituciones del Estado. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, porque esto, esto se ve en muchos otros aspectos, o sea, y es curioso, además, que esto haya salido a la luz pública después de 5 días de que se detectó. ¿Ah? Me refiero a las autoridades del gobierno central, que también, ¿no es cierto?, representa ahí una situación poco normal, digamos. ¿Ah? Porque si una persona se ve en esas circunstancias, es rápidamente tendría que ser llamada a terreno para que justifique de las explicaciones o sencillamente que abandone su cargo. Esa es Oye, parte importante. ¿Eh? sí, oye, es simpático esto porque entiendo que este señor Echeverry ahora le echa la culpa a Impuesto Interno, que no hizo la pega. Y hay que aclarar, yo entiendo que él lo que no ha regularizado es la ampliación de construcciones en su terreno, en su casa, que había una vivienda levantada y él hace 9 años amplió esto, puso una piscina, una serie de cosas y según él no ha podido regularizar, es la municipalidad que no le ha recibido la propiedad. Bueno, yo no sé si tenía incluso permiso de construcción o permiso de ampliación, porque en Chile la gente que hace este tipo de cosas normalmente
se acoge después a la ley del mono, no le pide permiso a nadie y cada cierto tiempo se abre esta oportunidad para que la gente pueda regularizar. Pero parece que a él no le ha tocado esa ley del mono y ahora le echa la culpa entonces al Servicio de Impuesto Interno, que no ha fiscalizado y actualizar el catastro, qué sé yo, porque él habría mandado todo a la municipalidad. Bueno, no le demos más vuelta a esto porque tenemos otros temas interesantes y casi no nos queda tiempo ya, Carlos, ¿no? Tú querías Sí, mencionar pues, algo más. mira, no, mira, lo que pasa, bueno, yo lo que quiero mencionar antes de terminar el programa son aspectos positivos de lo que ocurre en Chile. Y bueno, la Contraloría ha tomado razón, ¿no es cierto?, de la política nacional de construcción naval continua, lo que es una excelente noticia porque esta política no solamente va a contribuir a mejorar nuestros aspectos de defensa, sino que conlleva una activación importante de la economía, de que partes importantes de la fabricación de buques de guerra que, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y no como ha ocurrido hasta ahora, que Chile se dedica a comprar unidades de segunda mano, con un costo alto también y prácticamente sin ningún retorno económico. Esto va a permitir reactivar nuestra economía, sobre todo en la zona del Biobío, donde está ASMAR, y además esta política y ley se amplía a otros astilleros, ¿ah? Otros astilleros de Chile. Así que es una excelente noticia para nuestro país. Juan Enrique. Y muchas gracias, Carlos, estimados auditores. Nos despedimos entonces con una noticia positiva, deseándole a ustedes también que tengan un muy buen fin de semana que ya se aproxima. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo jueves en este mismo horario. Pero recuerde usted, Revelando es de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados auditores. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,